Pues bien, ¿cuál es la lección detrás de este ejemplo un tanto exagerado? Que ser obedientes y sumisos a quienes nos dirigen es mucho más importante que la manera en la que se hacen las cosas. Cuando la persona que dice esto es alguien que tiene recursos ilimitados, no hay ningún problema. Sin embargo, en cualquier administración responsable, el modo en que se hacen las cosas tiene mucha importancia y de hecho es vital. Pero cuando es un anciano estúpido que da una orden y que desestima todos los esfuerzos de los hermanos y los costos involucrados, por supuesto, lo importante ahí va a ser obedecer. Como en la sucursal de República Dominicana, un estúpido mandó a pintar un techo y se gastaron $100.000 en una pintura que terminó siendo inapropiada para el lugar. 4 meses después tuvieron que invertir más dinero nuevamente. Hubo que obedecerle porque era el que mandaba, pero esos $100.000 no eran de su bolsillo, eran de las abuelas que dan el dinero. Por lo tanto, por supuesto, obedecer es lo importante, pero los recursos, cuando a ellos no les ha costado nada, por supuesto, ahí no importa. Esa es la actitud que Jehová siempre bendice. Y nuevamente tienen que meter a Jehová entre medio. ¿Usando qué? Usando una técnica de manipulación emocional. La segunda manera en que podemos demostrar que valoramos profundamente a los ancianos es orando por ellos. Fíjense en lo que Pablo, que también servía de anciano, les pidió a los hermanos que hicieran por él en Romanos capítulo 15, versículo 30. Esto es lo que les pide. Ahora bien, los exhorto, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, a que se esfuercen conmigo en oraciones a Dios por mí. Pablo sabía que las oraciones de sus hermanos lo fortalecerían. Y los ancianos de nuestra congregación piensan igual. Hay dos comentarios que decir acá en esta parte. Imagínese usted el conflicto diario en el que viven muchos miles o millones de hermanos que se encuentran con ancianos estúpidos delante de ellos, déspotas, arrogantes, tipos que en realidad están puestos ahí simplemente porque son amigos del superintendente de circuito o han hecho algún favor o le han pasado dinero, etcétera, o tienen algún amigo en el comité de sucursal que los ha nombrado. De algún modo u otro, ellos tienen que lidiar con la estupidez humana y también con la imperfección enorme que tienen estos hombres, incluyendo el poder, el deseo de poder. Pero ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el cristiano o los testigos de Jehová? Se les dice que tienen que ahora orar por ellos. Orar por ellos significa ponerlos en la mente como alguien que sea digno de pedir a Dios por esto. Para lograr esto y para que uno no tenga el conflicto, lo que tiene que hacer es simplemente pedir perdón. ¿Cómo uno le va a pedir a Dios por alguien que uno desprecia? Por lo tanto, con este orden, lo que ellos hacen o lo que están tratando de hacer en definitiva es hacer que la gran masa de los testigos de Jehová en realidad abuenen en su corazón sus sentimientos negativos respecto de ancianos estúpidos. Y tienen que hacer esto mediante la oración. Y gradualmente con la oración y la oración, ellos van a atenuar el dolor que sienten al tener que lidiar con gente tonta, eh, con un tremendo problema de narcisismo. Ese en primer lugar. Y en segundo lugar, el texto bíblico citado ahí de Romanos dice que ahora bien los exhorto, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, a que se esfuercen conmigo en oraciones a Dios por mí. Cuando está pidiendo por oraciones, uno lee el texto de Romanos. Usted ha tenido la oportunidad de leer esta carta de Pablo a los Romanos. Es una de las cartas más humildes que existe en el Nuevo Testamento. Está escrita efectivamente por el apóstol Pablo. Hay poca duda en los estudiosos que hablan del tema de que fue escrita por Pablo efectivamente, pero fue escrita desde un punto de vista muy, muy humilde. Ahí dice, y Pablo que también era anciano, él no les está pidiendo, oye, oren por mí porque yo soy anciano, no. El apóstol Pablo en esta carta trata de superiores a los romanos. Los trata como superiores y los trata con pinzas, como debería ser un hermano, una relación con otro hermano. No existe ninguna clase clerical en su punto de vista y él está simplemente tratándolos a todos como hermanos.
¿Por qué sería más importante? ¿Por qué sería, piensa usted, por qué como cristiano debería ser relevante orar por un hermano que tiene un título? No, usted tiene que orar por todos los hermanos, por la hermana Juanita también, por el hermano Pepe que apenas lo ve, por el hermano Pedro que le falta una pierna y que va a veces a las reuniones. O la abuelita Solita, la abuelita Jovina que va por allí, también usted tiene que orar por ella. No solamente por tipos endiosados que están ahí ordenando las cosas y que ahora este tipo LED le dice que tienen que orar. Es como cuando uno ora por los miembros del cuerpo gobernante. Ay, Jehová, te oramos por favor para que tú le pongas gasolina a los Cadillac Escalade 2018 del cuerpo gobernante. Permítame preguntarle, en sus oraciones privadas, ¿acostumbra usted darle gracias a Jehová por estas dádivas en la forma de hombres? ¿Le pide que los llene de su poderoso Espíritu Santo? La respuesta que demos a estas preguntas nos revelará cuánto valoramos a los ancianos, que con tanta dedicación nos cuidan. Nuevamente los testigos de Jehová en todas sus publicaciones lo que hacen es exacerbar la culpa. ¿Usted ha orado por los hermanos en realidad? Si no lo ha hecho, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué tipo de persona es usted? ¿Qué tipo de ser humano es usted? ¿No se da cuenta que está gastando aire que no lo merece? Usted no merece vivir. Por eso es que, ¿cómo es posible que usted no haya orado de los hermanos? ¿Nunca lo ha hecho? En realidad usted es un ser despreciable. Eso es lo que intenta decir este tipejo. Pasemos a la tercera manera en que podemos demostrar que agradecemos la labor de los ancianos, dándoles reconocimiento. Meditemos en la siguiente pregunta. Tengo la costumbre de decirles a los distintos ancianos que conozco lo mucho que agradezco el trabajo que hacen a favor de los hermanos y lo mucho que los aprecio. Y nuevamente viene el tema de la culpa. Usted tiene que pensar, ¿cómo es posible que yo le voy a agradecer a alguien a quien desprecio en mi corazón, que para mí no es ningún tipo de virtud, que es un abusador, que me trató mal, que me hizo una injusticia enorme, que se cree superior al resto, que le hace favores a los demás, que incluso le anda mirando el trasero a mi mujer, y yo tengo que ir a decirle que lo aprecio? ¿Por qué? ¿De cuál estáis fumando? Uno no puede hacer eso. En la Biblia en ninguna parte dice esto. Son mandatos de hombres ¿para qué? Para aceitar bien la máquina, para que usted obedezca a los mocitos del cuerpo gobernante. No lo olvide. Lamentablemente, parece que todavía hay hermanos que jamás felicitan a los ancianos ni les agradecen su labor. Eso revela que están dando por sentado a los ancianos y que no valoran lo que hacen. Obviamente, los ancianos no van a dejar de trabajar solo porque no se les dé reconocimiento. Todo lo que hacen, lo hacen principalmente por Jehová. Y si lo hacen principalmente por Jehová, ¿por qué alguien tendría que ir a reconocerles lo que están haciendo? ¿Cuál es el problema con eso? Si lo están haciendo por Jehová, es lo que tendrían que haber hecho. ¿Alguien va a agradecerle a los hermanos que se mueren de sol a sol, que han perdido carreras, que han dejado familias, que han dejado que sus familiares se mueran? ¿O testigos de Jehová que se han negado a denunciar a pedófilos para no, comillas, manchar el nombre de la congregación? ¿Quién les agradece a ellos? ¿Dónde está el reconocimiento a ellos? ¿Dónde está? No está. Entonces, ¿por qué se nos obliga o se obliga a los testigos de Jehová a ir a reconocer a estos tipos que ya tienen gloria, la gloria de ellos ya le llega al techo? No pida más, porque lo único que está haciendo con esto usted, bueno, no usted es un títere, sino que los tipos que están atrás, es simplemente elevar a una condición tal que los hermanos comunes tienen que obedecerle en todo a estos tipos que son los mocitos de ustedes. Pero si usted les expresa su agradecimiento, créame, se van a sentir más felices. Puede que alguno hasta se sorprenda cuando usted vaya por primera vez a felicitarlo o a darle las gracias. Pero no deje que nada le impida dar ese paso. Ay, pobrecito los ancianos, nadie les dice que son lindos.
Por favor, vaya y regálele un chocolatito, dígale lo lindos que son. Pobrecito, nadie los reconoce, tan sufridos que son los ancianos. El propio Jehová nos recuerda en Proverbios 3:27, no retengas el bien de aquellos a quienes se les debe, cuando sucede que está en el poder de tu mano hacerlo. Aplicando ese mismo texto, ¿usted sabía que la secta de los Testigos de Jehová es una de las agrupaciones religiosas con más dinero y bienes en todo el mundo? ¿En todo el mundo? ¿Sabía usted que si ellos quisieran, podrían repartir dinero a todos los testigos de Jehová que están en pobreza? ¿Sabía usted eso? ¿Qué posibilidad hay de que ellos hagan eso? ¿De que den de su mano para ayudar a los hermanos? Nada. No hay nada. Si pensamos en todo el buen trabajo que llevan a cabo los ancianos, nos sentiremos aún más motivados a expresarles agradecimiento. Muchos ancianos son casados y tienen que mantener a su familia. Siguiendo con la técnica de inculcar la culpa, ahora nos van a poner en la cara, enrostrar, sacar en cara lo que supuestamente los ancianos hacen por nosotros. Cosas que nosotros no podríamos hacer por nosotros mismos, que cosas que ellos hacen. Vamos a verlas aquí. En primer lugar, habla aquí acerca de los ancianos casados, pero ahora cambia un poco la máquina y ahora les va a tirar a los ancianos, obviamente de modo solapado. Va a decir lo que los ancianos hacen, y no todos hacen lo que este viejo dice, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Ellos van a decir, chucha, en realidad no estoy haciendo esto, así que voy a empezar a hacerlo. Vamos a ver la táctica que ocupan incluso para manipular y manejar a sus propios mocitos. Si además son padres, tienen que dedicarles tiempo y atención a sus hijos. A veces, deben ayudarles con sus tareas escolares y también sacar tiempo para que puedan divertirse sanamente. Y, sobre todo, tienen que cuidar la salud espiritual de los suyos dirigiendo semanalmente la adoración en familia, saliendo con ellos a predicar y llevándolos a las reuniones. Se dice que los ancianos tienen que ser los testigos de Jehová ejemplares. Entonces los que están casados y tienen hijos, tienen que preocuparse de sus hijos, porque son padres, ¿ok? Y tienen que, más encima, preocuparse de la recreación de los chicos, ¿ok? Y tienen que a veces comprarles ropa y comida, ya, y que está describiendo lo que hace un padre. El tema está en que aparte de eso tienen que llevarlos a predicar, a los pobres niños, tienen que incluso preocuparse de la celebración del estudio bíblico semanal. Yo nunca vi a un anciano que hiciera esto. De hecho, nunca conocí ninguna familia, excepto una extremadamente fanática, que hacían de esto una misa semanal. Es interesante cómo la carga se le tira a los ancianos. Y ahí, fíjese usted en la figura, aparece una figura como un juego bíblico. Qué entretenido, un juego bíblico. Vamos a hablar acerca de Moisés y vamos a ver cómo él bajó con las tablas de la ley. Qué cosa más estúpida, por favor, Dios mío. Ay, yo cuánto agradezco cada vez que veo sonreír a mi hija, que es una niña normal, que crece y que es feliz, de verdad. Cuánto agradezco que ella no esté disfrazada de adulta, predicándole a las palomas. Cuánto agradezco eso, en verdad. Además de todas estas cosas, que también hacen otros hermanos, los ancianos deben atender muchas otras responsabilidades teocráticas. Y gran parte del trabajo que realizan pasa desapercibido en la congregación. Ok, ahora Let reconoció que las cosas mencionadas anteriormente no tienen nada extraordinario, sino que cualquier padre decente lo hace. Y los testigos de Jehová, cualquier padre que se diga testigo de Jehová, hace lo que dice ahí, nada espectacular. Pero habla acerca ahora de las cosas que son desapercibidas para los hermanos. ¿Cuáles son estas cosas que pasan desapercibidas para los hermanos? Vamos a verlas. Piense, por ejemplo, en las intervenciones que tienen en las reuniones. Es posible que ni reparemos en las horas que dedican a prepararse.
¿Cuánto tiempo le toma a usted prepararse para una breve asignación en la reunión de entre semana? Pues hay ancianos que tienen intervenciones todas las semanas, y a veces más de una. Aunque es verdad que eso los prepara para ser mejores oradores, la realidad es que presentar un buen discurso exige mucho esfuerzo. Y eso no es todo lo que hacen. También tienen que hacer visitas de pastoreo y atender casos judiciales. Señor Led, no nos veamos la suerte entre gitanos. El gran motivador para ser anciano son exactamente las cosas que usted acaba de mencionar. Salir en plataforma, que todo el mundo a uno lo vea, salir a discursar y todo el cuento. Para que un varón o un hombre sea anciano, ha pasado por una gran cantidad de horas preparando discursos, haciendo esto, otro, como sido ministerial, etc. Por lo tanto, para un anciano no es nada nuevo hablar acerca de temas. De hecho, como lo hacen todas las semanas, es algo natural, no es ningún esfuerzo. Ningún esfuerzo. Mucho menos ahora, cuando todas las publicaciones son envasadas. Cuando los hermanos lo único que hacen ahora es ir a ver televisión. Videos como este, presentados ahí, sentados, los ancianos cada vez tienen menos trabajo que hacer. ¿Por qué? Porque son simplemente otros elementos productivos dentro de esta gran máquina de hacer dinero como es la secta. Por lo tanto, los ancianos no es que se prepararan, uy, que estudian tanto, uy, el léxico, el hebreo, el bíblico y todo lo demás. Aquí, en esta serie de videos, nosotros hemos aprendido mucho más griego que lo que usted alguna vez ha aprendido en su vida, señor Led. Entonces, no venga a hablar de que los ancianos, uy, que se esfuerzan tanto. No, porque no es así. A muchos de ellos les encanta la fama, estar arriba y que los miren y todo lo demás. Están ellos pagados de su propia justicia. Ya recibieron todo el galardón, porque ya los vieron en el cruce de las calles. Igual que los fariseos. Respecto a hacer pastoreo, muy pocos ancianos hacen pastoreo. Lo único que hacen es hacer reuniones que son reactivas, nunca proactivas, nunca hermano, ¿cómo está? Qué bueno verlo, nos encanta que siga haciendo un buen trabajo. No, es simplemente pastoreo ¿para qué? Para apernar, para atosigar, para molestar y para reencauzar. Ese es el tipo de pastoreo que se hace en todas las congregaciones. No es un pastoreo vamos a animar al hermano que lo está haciendo bien, sino que vamos a palear que lo está haciendo mal y a advertirle que si no cambia lo vamos a expulsar. Y no me diga que no. Y el otro tema tiene que ver con las expulsiones y los comités judiciales, que a los ancianos les encanta eso, especialmente si está referido a mujeres jóvenes, en donde pueden indagar ellos con total impunidad respecto a su sexualidad, les encanta. Así que, ¿por qué uno tendría que sentirse agradecido por algo que a ellos les gusta? Ningún problema. Eso no le ayuda a nadie. Al contrario, a ellos les gusta, les encanta que lo disfruten. Además, algunos ancianos colaboran en la construcción de salones del reino y sucursales. Son miembros de algún comité de enlace con los hospitales o se ofrecen para echar una mano en las asambleas. En fin, los ancianos atienden una cantidad innumerable de tareas. ¿Qué cantidad innumerable de tareas o cosas extraordinarias hacen los ancianos? Nada, nada. ¿Hay hermanos que van a construcción? Sí. ¿Y hermanos que no son ancianos también lo hacen y van a construcción? Sí. ¿Hay hermanos que van al comité de enlace de los hospitales? No. Ahí tienen que ser ancianos, tienen que tratar de hablar de corrido y tienen que saber cómo se define la sangre. Estos ancianos tienen la virtud, o más bien están hechos ahí para impedir que la gente se ponga sangre. Esa es la única virtud que tiene el cuerpo de estos tipos que son del comité de enlace. Uy, se creen que son PhD en hematología. Y todas las otras actividades que ellos hacen, un montón de hermanos las hacen. Por lo tanto, no nos venga a sacar en cara algo como que los ancianos por eso deberían tener cierto tipo de honra o cierto tipo de consideración en especial. No. El tema está, y el más importante en todo este tema, es que si los ancianos dan órdenes estúpidas, uno no puede decirles que bueno siempre, y no nos culpe a nosotros de que nosotros no nos sentimos conformes y gratos ante la presencia de ancianos estúpidos. Lo que vemos es solo una pequeña parte de lo que hacen, como la punta de una de esas enormes masas de hielo que flotan en el océano. Se llaman iceberg. Ahora respecto a la poquita cosa y ay, chiquitita,
Claro, los ancianos lo que más hacen y en lo que más arduo trabajo y horas dedican es a la conciliación de cuentas de la existencia que viene desde las publicaciones que vienen de Betel y el dinero que están enviando y las remesas. Eso es lo más importante que hacen los ancianos y la visita del superintendente de circuito es lo más importante, revisar el dinero que se maneja. Eso es lo más importante y los hermanos por supuesto que no saben por qué, porque la gran mayoría de los hermanos no tienen idea de los miles de dólares que pasan por las congregaciones cada mes. Y es por eso es que nadie lo sabe. En 2 Timoteo 4:6, el apóstol Pablo dijo que él estaba siendo derramado como libación. Las libaciones se derramaban sobre el altar como ofrendas y enseguida se evaporaban. Qué bonita forma de ilustrar cómo se gastan por nosotros los ancianos. Oye, me acordé de repente, no sé, se me vino a la cabeza un borracho que lo tengo en la mente. Tener en cuenta todo esto, sin duda nos impulsará a expresarles nuestro agradecimiento. Repasemos las 3 maneras en las que todos en la congregación podemos demostrar que valoramos mucho a nuestros ancianos. Primero, colaborando con ellos de todo corazón. Segundo, orando por ellos. Y tercero, dándoles reconocimiento. De esa forma, demostramos que no nos parecemos en nada a quien usa un valioso obsequio de seda, como una corbata o un pañuelo fino, para limpiarse los zapatos. Bueno, hermano Led, la verdad es que estamos claros de que usted sabe lo que es la seda, el oro, los Rolex, los Cadillac, los viajes en primera clase, las langostas atravesadas, los vinos finos, etc. Vamos a hacer un esfuerzo para pensar en realidad en esas cosas y apreciarlas también cuando las tengamos, cuando ustedes nos den a nosotros esas cosas. Al contrario, les mostraremos a Jehová y a Jesús que valoramos y respetamos a nuestros queridos ancianos. Ese maravilloso regalo que, con tanto amor, nos han hecho. ¿Qué tanto amor nos ha dado Jehová al enviarnos a los ancianos que se preocupan por nosotros? ¿De cuál fumó, Señor? Por favor, seamos serios. Aquí no tiene nada que ver Jehová, ni Jesús, ni nadie con todo esto. No, no. La gente que se gana el respeto se lo gana. No tiene por qué exigirnos el respeto ni amor. Si alguien me trata bien y es considerado y me enseña y es amable, lo voy a tratar igual. No porque sea anciano. El título en realidad, a usted le importan los títulos, a la gente normal no. ¿Debería esta secta dejar de preocuparse de los nombramientos y los titulillos? ¿Por qué? Porque muchos en realidad se saturan con esto, se les sube el humo a la cabeza y de lo único que se preocupan es si tienen un título o no. Y como personas dan asco. Así es que no nos meta usted eso. Si usted quiere aprovecharse de la gente y enseñarle estas cosas, es cosa suya. Nosotros aquí tenemos que cumplir el deber de decirles que ser anciano o no da lo mismo, al contrario, es mucho peor. ¿Por qué? Porque uno está sirviendo a esta secta a embrutecer a la gente.